Vamos avanzando, nos hemos detenido un poco sobre el capítulo 6, verso 4, porque quisiera que extrajéramos todo lo que tiene que decirnos este texto. Bueno, fui muy pretencioso, ¿no?, al decir todo, pero algo de lo que este texto nos enseña. Hemos hablado de esto, mis hermanos, hemos tenido verdades profundas que yo sé que algunos de nosotros nos han, ha llegado al punto de cuestionar nuestra sinceridad de nuestro llamado, de nuestra salvación. Y es la intención de nuestro pasaje no desanimar al cristiano, no desalentarlo, sin embargo, a llamarlo a examinar su vida, pero principalmente es dirigido para aquellos que están en las iglesias abrigando una falsa esperanza de salvación. En este día continuaremos, mis hermanos, tratando de extraer más de este pasaje, de este verso, del verso 4. Pero antes, mis hermanos, no sé si usted, por allá del año 1994, se lanza a la pantalla grande la historia de un gran hombre. Un gran hombre que fue un precursor decisivo en muchos de los momentos trascendentales de la historia de Estados Unidos, refiriéndonos especialmente a la segunda mitad del siglo XX. Dicho personaje nació en Alabama con una torcedura severa en su columna vertebral. Esta le impedía caminar equilibradamente. Además, como si no fuera suficiente, también mientras esta persona crecía, se hizo notorio su incapacidad mental. Incapacidad que aún se retuvo después en su edad adulta, quien le hacía razonar como lo haría un niño. Sin embargo, dichas incapacidades físicas como mentales no le impidieron convertirse en un gran atleta, participar en la guerra de Vietnam, ser galardonado con honores por el mismo presidente Johnson, conocer al presidente Nixon y al presidente Kennedy, convertirse en uno de los hombres más ricos y además tener un hijo súper inteligente con el amor de su vida, Jenny. Seguramente ya sabe de qué personaje estoy hablando. Forrest Gump. Forrest Gump. Esta película, mis hermanos, si usted la ha visto, en una de las escenas más destacadas, Forrest, en un momento crucial de su vida, emprende una carrera larga y sin tregua, recorriendo la mayor parte del territorio estadounidense. En el trayecto de su carrera, muchos fueron motivados a hacer lo mismo. Otros fueron inspirados y encontraron propósito para sus vidas sin significado. Otros tantos más estuvieron dispuestos a seguirle. Forrest una vez más se convirtió en toda una celebridad pública. El reconocimiento a su gran hazaña era publicado en los principales noticieros. Aproximadamente 12,000 millas recorrió. Pero de pronto, como todos sabemos, mientras corría bajo una puesta de sol y con una multitud detrás de él, se detuvo, dijo: estoy cansado, dio la media vuelta y volvió atrás. Llevando este ejemplo al terreno de lo espiritual, así hoy en día muchos profesantes de la fe cristiana pueden emprender una carrera larga y esforzada, inspirando, motivando y aún estableciendo a otros en el camino de la fe. Llegan a ser conmemorados con galardones a sus grandes hazañas, y todo esto a pesar de su incapacidad espiritual. Corren tan lejos en la carrera de la fe, pero de pronto, después de un buen tiempo, todo este recorrido comienza a convertirse en una carga para sus vidas. Comienzan a sentir el peso de vivir o aparentar vivir el cristianismo. Es una carga pesada, es una carga agotadora. Así que se detienen, reconocen: no puedo más. Dan la media vuelta y vuelven atrás. En esta mañana, mis hermanos, examinaremos el siguiente peldaño sobre el cual los incrédulos pueden dar el siguiente paso hacia adelante, el siguiente paso hacia arriba, sin llegar a convertirse en verdaderos cristianos.
Nuestro mensaje de esta mañana lleva por título Los que una vez participaron del Espíritu Santo, de acuerdo a Hebreos 6:4. Leamos nuestro pasaje. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndoles a vituperio. Hoy examinaremos esta porción en específico, mis hermanos. Esta porción que dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Esta porción de las Escrituras ha sido erróneamente utilizada por muchos como una prueba bíblica para convencer a multitudes de que la salvación se pierde. Es con este texto que muchos quieren comprobar o probarnos que la salvación realmente se pierde. Existen otros, como nosotros, que de ninguna manera creemos que la salvación se pierde. Sin embargo, al encontrarnos con un pasaje como este, seguramente seremos abrumados con mucha incertidumbre, con confusión, con dudas y preguntas. Pues, viendo a simple vista este pasaje, parece enseñar claramente que los cristianos que recibieron el Espíritu Santo como garantía, después de algo sucedió, se perdieron para siempre. Pero déjeme decirle, mis hermanos, que esta porción de las Escrituras de ninguna manera está enseñando que la salvación se pierde. Más bien, está hablando de los que nunca la tuvieron. Si esto es así, entonces, ¿por qué nuestro texto dice, y fueron hechos participantes del Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Como bien sabemos, mis hermanos, el Espíritu Santo es el nombre propio que recibe la tercera persona de la Trinidad. Y el nombre del Espíritu Santo aquí en nuestro texto es puesto como una figura retórica. ¿A qué me refiero con esto? El nombre del Espíritu Santo aquí es puesto para referirse no en sí a la persona del Espíritu Santo, sino a ciertas operaciones, dones e influencias del Espíritu Santo en los hombres. Lo repito, el nombre del Espíritu Santo aquí en nuestro texto es puesto para referirse no en sí a la persona del Espíritu Santo, sino a ciertas operaciones, dones e influencias del Espíritu Santo en los hombres. Esto es crucial para interpretar y para entender nuestro texto. Cuando estudiamos las Escrituras, mis hermanos, podemos percatarnos de que la palabra de Dios, al referirse a algunas operaciones, algunas influencias del Espíritu Santo, siempre antepone el pronombre del Espíritu para dar prueba, evidencia de que estamos hablando de una influencia que emana del Espíritu Santo. Por ejemplo, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, de temor, espíritu de fe, espíritu de mansedumbre, dones del Espíritu, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en 1 Corintios 14:2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por la influencia, aunque por el poder o aunque por el don del Espíritu habla misterios. Entonces, es precisamente, mis hermanos, en este sentido que nuestro escritor hace mención del Espíritu aquí en nuestro pasaje. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. La palabra partícipe en griego tiene una connotación que significa asociación. En la pesca de Pedro, recuerda, en Lucas 5:7, aparece esta misma palabra, pero en este pasaje es traducida como compañero. Y esta palabra, compañero, aquí en Lucas, está dicha en un contexto de requerir ayuda, de demandar, de solicitar apoyo o auxilio.
¿A quiénes? A personas que están cercanas. En ese contexto es que nos dice nuestro pasaje: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban allí cerca, en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Así que las personas, mis hermanos, de quienes se dice participaron del Espíritu Santo, son personas que están muy cerca. Son personas que pueden gozar de algunos de los privilegios y beneficios de la obra del Espíritu Santo en medio de la iglesia, donde mora el Espíritu Santo. Estas personas de quienes habla nuestro pasaje de Hebreos no fueron personas que nunca asistieron a la iglesia. Estas personas de nuestro texto no nos está hablando de personas que jamás estuvieron en los servicios dominicales de la iglesia. Estos estuvieron tan cerca, tan involucrados y fueron tan beneficiados, casi igual que los verdaderos cristianos. Fueron muy beneficiados, muy privilegiados por el solo hecho de estar cercas. En el contexto inmediato de Hebreos, mis hermanos, estas personas escucharon la clara exposición de la palabra, alcanzaron una medida de iluminación en su entendimiento, aceptaron el don de la salvación, pero simplemente como una degustación, como enseñamos la clase pasada en el mensaje anterior. Pero esto no fue todo lo que tuvieron, pues nos dice nuestro pasaje que estos aún fueron más lejos, aún subieron más alto, pues también de acuerdo a Hebreos 2:4 vieron numerosas señales, atestiguaron diversos milagros. De hecho, mis hermanos, muchos de ellos fueron beneficiados de estas maravillas hechas entre ellos. Pero lo más sorprendente y digno de escuchar con temor cada uno de nosotros, mis hermanos, es que estas personas aquí descritas no solamente se beneficiaron de todas estas cosas, no solamente degustaron y probaron desde afuera, sino que a ellos mismos se les concedió tener ciertas influencias del Espíritu. Se les concedió tener ciertos dones del Espíritu. Se les concedió tener ciertos poderes del Espíritu, sin llegar realmente a poseer la plenitud del Espíritu, sin llegar a ser realmente cristianos. Quizás alguien ahora se está haciendo la pregunta: ¿quiere decir que los incrédulos, los hombres no salvos, pueden llegar a tener todas estas cosas del Espíritu Santo de Dios trabajando activamente en ellos sin ser realmente cristianos? Nos estamos haciendo esta pregunta. La respuesta es sí, definitivamente. A estas personas se les permitió acercarse demasiado, no solo al punto de beneficiarse grandemente, sino aún más participar activamente en estas obras poderosas del Espíritu. Pero me dice usted: hermano, ¿cómo es esto? ¿Cómo puede suceder esto? Mis hermanos, lo que debemos saber es que el Espíritu Santo, como Dios, es soberano. Y como Dios soberano, tiene la facultad soberana de conceder de su Espíritu todas estas cosas a los hombres, ya sea como influencias, como fuerzas restrictivas a la voluntad caída, como dones para beneficiar a otros. Y al hacer todo esto, mis hermanos, hace de los hombres caídos instrumentos útiles en su gobierno providencial del mundo. Y al hacer todo esto, también hace instrumentos útiles para cumplir su promesa de preservar a su iglesia. Dios puede levantar poderosamente a un gobernante, mis hermanos. Dios puede levantar a un gobernante con las influencias del Espíritu Santo en él, para oponerse a la ONU y demandar y exigirle a la ONU no más persecución de cristianos en el mundo. Puede levantar a un hombre activista
capacitándole con inteligencia y sabiduría para que se levante en las naciones y enseñe e instruya todo aquello que es correcto y que redundará en un bien para su iglesia, para defender la familia, para defender la vida. Dios puede hacerlo si así le place, y lo hará por medio del Espíritu Santo. Y todo esto, mis hermanos, lo puede hacer como Dios soberano sin estar obligado necesariamente a concederles la poderosa obra de su regeneración, sin otorgarles la poderosa gracia salvífica que santifica y sin prometerles la futura obra de glorificación. Dios puede levantar hombres, los puede capacitar, puede influir poderosamente en ellos y estar en ellos obrando activamente, limitándose a concederles la fe, el arrepentimiento y cosas como estas. Ahora bien, hemos dicho que estos hombres participaron de ciertas influencias del Espíritu Santo. ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, Herodes, un hombre impío, respetaba el ministerio de Juan el Bautista, y Herodes tenía muy buena voluntad para con Juan y para con Juan. Y no debemos de tener la menor duda, mis hermanos, que seguramente también fue influenciado por las enseñanzas de Juan. Pues el Evangelio de Marcos 6:20 nos dice: Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Ahora sabemos que después fue precisamente él quien mandó decapitarle. Saúl, otro hombre impío, recibió la habilidad del Espíritu Santo para gobernar Israel. Saúl, esto sucedió en 1 Samuel 10:1, donde fue ungido como gobernante de Israel. Esto quiere decir que el Espíritu Santo fue derramado sobre Saúl, lo equipó para trabajar como gobernador, para ejercitar su poder en Israel. En 1 Samuel 11:6, el Espíritu de Dios vino sobre él, refiriéndose a Saúl, con poder. Saúl, en las manos del Espíritu, estaba tal y como lo expresa Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. También hemos dicho que a estos les fue concedido participar de ciertas obras poderosas procedentes del Espíritu Santo. Por ejemplo, toda aquella capacidad milagrosa, toda aquella capacidad de expulsión de demonios que recibieron aquellas personas a quienes Cristo les dirá: apártense de mí, nunca los conocí, en Mateo 7:22. Al leer Lucas capítulo 10, del 17 al 18, donde nos habla de los discípulos que vinieron maravillados corriendo a Jesús, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Seguramente también Judas venía con ellos, maravillado, porque también él recibió la capacidad de hacer milagros y expulsar demonios. También hemos dicho que estos, de quien se hace mención en nuestro pasaje, les fue concedido participar de ciertos dones del Espíritu Santo. En las Escrituras se nos habla de otro hombre llamado Aitofel. Aitofel fue un hombre impío, fue un hombre traicionero, reprobado delante de Dios, pero a pesar de eso nos dice la Escritura en 2 Samuel 16:23: y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel. Don de la enseñanza. Saúl, nuevamente, hombre reprobado delante del Señor, se nos dice en 1 Samuel 10:10 que fue contado entre los profetas. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu Santo vino sobre él con poder y profetizó entre ellos.
Y aconteció que cuando todos los que conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido? ¿Saúl también entre los profetas? Tenemos otro ejemplo. Balaam. ¿Quién fue Balaam? Fue un profeta, de quien dijo Miqueas que de sus palabras no deberían olvidarse. Sin embargo, más adelante en el Nuevo Testamento sabemos que este hombre igualmente estaba reprobado delante de Dios, pues Pedro lo usa su persona como una figura representativa de todos los que apostatarán en 2 de Pedro 2:15. Y en Números 24 se nos dice que cuando Balaam venía, y eso fue lo que sucedió cuando el Espíritu vino sobre Balaam. Se nos dice que cuando Balaam venía a maldecir al pueblo de Israel por orden de Balac, y estando a punto de maldecirle, vino el Espíritu de Jehová sobre él, y en lugar de maldecir con su boca a Israel, profetizó palabras de bendición para el pueblo, en Números 24. Así que los hombres pueden participar de influencias, pueden participar de poderes, pueden participar de dones del Espíritu Santo sin llegar a ser verdaderamente salvos. En otras palabras, los hombres pueden tener el Espíritu de Dios obrando en ellos y realmente nunca llegar a ser verdaderos cristianos. Ahora, entiendo que todo esto que hemos dicho verdaderamente puede traernos confusión, puede traernos algunas preguntas. Conocemos pasajes muy claros de las Escrituras, como por ejemplo 2 Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:15, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Gálatas 4:6, y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, que clama: Abba, Padre. Entonces, mis hermanos, de esto lógicamente deducimos que cualquier hombre que tenga el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo en él, es un verdadero creyente. Esto es una verdad, sí, pero la gran diferencia, mis hermanos, de estos pasajes, en contraste con Hebreos 6:4, con el que estamos exponiendo, es que todos estos creyentes, el Espíritu Santo es su posición segura. Todos estos que hemos mencionado, estos versos, en ellos habita la plenitud, es su posesión, su propiedad. Los otros solamente tienen algo prestado, a los otros solamente se les ha compartido una porción ajena. Voy a ilustrárselo de esta manera. Imaginemos, por ejemplo, a un padre, mis hermanos, que hace una gran fiesta. Ha preparado un gran banquete. Su hija menor cumple 15 años. Y llama e invita a muchos invitados vienen a la gran celebración. Los invitados comen del gran banquete, asimismo la hija. Los invitados beben de todas las bebidas que pudieran tomar, asimismo la hija. Los invitados comen del pastel delicioso que se sirve, asimismo la hija. Sin embargo, dentro de esta misma fiesta hay una gran diferencia entre la hija y los que son invitados. Hay una gran diferencia. Aunque han comido lo mismo, aunque han bebido lo mismo, aunque han disfrutado lo mismo, solo la hija viste un precioso vestido. Y solo para ella son todos los regalos de la fiesta. Asimismo, mis hermanos, el Espíritu Santo puede beneficiar a los hombres como sus invitados. Participen de muchos de sus beneficios. Les puede conceder grandes privilegios, como gracias comunes, dones especiales, poderes e influencias sobrenaturales. Pero solo la iglesia es más que un invitado, es más que un participante
Ellos son hijos, son su posesión especial, quienes no solamente disfrutarán de un vestido precioso de justicia perfecta, sino que también disfrutarán de los regalos especiales de regeneración, arrepentimiento, fe, santificación, temor, mansedumbre, esperanza, todos los frutos del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, y la glorificación prometida. Solamente son para ella. Los invitados pueden participar de sus dones, pueden degustar el don celestial, pueden ser iluminados con entendimiento, pueden aún participar del Espíritu Santo si quieren, porque están muy cerca de la que se celebra. Pero solamente ella disfrutará un trato especial. Muchos tienen grandes dones e influencias poderosas del Espíritu Santo en ellos, pero no de esta manera que hemos especificado. Extendamos, mis hermanos, un poco más lo que hemos venido diciendo. Los hombres pueden tener el Espíritu, pero no necesariamente significa haber nacido del Espíritu. Es totalmente otra cosa. Cada cristiano es nacido del Espíritu. Un hipócrita puede tener ciertos dones del Espíritu, pero no la gracia del Espíritu. Dones y gracia son distintos. El Espíritu puede darle a los hombres cierta iluminación para que vivan, pero al mismo tiempo puede negarles la vista para que vean. El Espíritu puede convencer a los hombres de que degusten del don celestial, pero solo a los suyos les dará de comer de este don celestial. El Espíritu puede conceder mucha de su gracia común para el bien de otros, pero negarle la gracia salvífica para el bien de sí mismos. Los hombres pueden tener el Espíritu solamente trascendentalmente y no permanentemente. Nos dice Juan 5:35 que los israelitas se gozaron temporalmente en la predicación de Juan el Bautista. Dice, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Mateo 13:21 nos dice, pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración. Esto en contraste con los cristianos nos dice Romanos 11:28, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Todos los demás solamente lo tienen temporalmente, trascendentalmente, pero no permanentemente. El Espíritu Santo puede estar en todas partes, mis hermanos, pero no habitar en todas partes. El Espíritu puede habitar en los hombres, pero puede que no habite para siempre. Un hombre puede tener el Espíritu de Dios trabajando en ellos mientras estos mismos le resisten. Un hombre puede recibir las instrucciones, puede recibir las amonestaciones, las exhortaciones del Espíritu en su conciencia, y estos todo lo que harán será siempre resistirlas. Esteban dijo en Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Mientras se resisten, un hombre puede ser convencido de muchas verdades espirituales, puede llegar a reconocer que la iglesia es el mejor lugar donde podría estar, que sus hijos deberían de aprender de Dios, pueden hacerlo, pero mientras esto hacen, ellos mismos se resisten. Quieren que todos participen, que sus hijos se involucren, pero ellos no lo harán. O desearían que oren por sus hijos cuando ellos no lo hacen. Se resisten constantemente, y ahora pueden ver que también sus hijos, por eso dijo, así como vuestros padres, ustedes hijos. El rey Agripa dijo a Pablo en Hechos 26:28, por poco, Pablo, me persuades a ser cristiano. Pueden estar involucrados, pueden estar iluminados, pueden ser convencidos, pero no serán persuadidos al final. Los hombres pueden tener el Espíritu en ellos, pero solamente como una cadena. ¿Recuerda en Génesis 20, versos 3 al 6? Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada y con marido.
Mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueño: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no permití que la tocases. Muchos pueden participar del Espíritu, mis hermanos, de la influencia del Espíritu Santo, y es simplemente una cadena, pero no es el fruto de un corazón nuevo. Todas estas operaciones, mis hermanos, e influencias del Espíritu Santo están en estas personas de quienes habla nuestro pasaje. Todas estas influencias, mis hermanos, del Espíritu Santo pueden estar entre ustedes. Poderes, dones e influencias al Espíritu Santo como una cadena que te restringe para que no te revuelques en el lodo de tus pecados. Todas estas cosas, mis hermanos, estuvieron en Caín, estuvieron en Judas, estuvieron en Faraón. Todos ellos tuvieron el Espíritu de esta forma. Pero ¿sabe de qué una cosa? Ellos no estaban seguros de tener a Dios como Padre. La convicción legítima que procede del Espíritu Santo. ¿Sabes que Dios te ama? ¿Tienes la seguridad de ser amado por Dios? ¿Tienes la seguridad de llamar a Dios Padre? ¿La tienes? Muchos, por su poder en ellos, serán despertados a los terrores del infierno. Serán despertados a la maldición de la ley sobre ellos y los motivará a hacer grandes cambios en su vida sin llegar a ser verdaderamente cristianos, mis hermanos. Saúl nuevamente nos sirve de ejemplo de lo que estamos hablando. La Biblia dice que Dios cambió el corazón de Saúl. Cualquiera diría: hermano, ahí está la prueba. Saúl verdaderamente fue un cristiano. Saúl recibió otro corazón. 1 Samuel 19 dice esto. Pero sabemos que Saúl estaba reprobado delante de Dios y al final se perdió. Dirá alguno: hermano, pero esta no es la obra de gracia, este cambio que vivió, que experimentó, Dios cambió su corazón. ¿No significa esto que Saúl verdaderamente se convirtió? Cualquiera diría que sí. Pero de hecho, mis hermanos, no fue así. Porque aun cuando nos dice la palabra que Dios le dio otro corazón, en ninguna otra parte de la Escritura dice que le dio un nuevo corazón. Simplemente le dio otra manera de ver las cosas, de pensar. Una reforma moral. Y en esto hay una gran diferencia, mis hermanos, entre otro corazón y un nuevo corazón. Dios le dio otro corazón para darle la capacidad de gobernar con justicia y rectitud, pero no le dio un nuevo corazón justificado y recto delante de Dios. Otro corazón puede hacernos personas muy diferentes, puede hacernos personas muy valiosas en la sociedad, pero solo un nuevo corazón hace a un hombre nuevo. Simón, el mago, es otro buen ejemplo. Simón, maravillado, presenció las grandes señales y milagros de los apóstoles. Esto le motivó a hacer grandes cambios en su vida. Los apóstoles lo vieron. Dejó sus artes mágicas, dejó sus encantamientos, dejó quizás algún que otro vicio que tenía para abrazar el evangelio. Confesó ser un creyente y fue bautizado por los mismos apóstoles. Pero este Simón, después de un tiempo, reveló la condición real de su corazón. Cuando vio que por la imposición de manos los apóstoles, las personas recibían el Espíritu Santo, ofreció dinero a Pedro para él poder hacer lo mismo. Él vio el poder del Espíritu Santo como una actualización, como una innovación a sus artes mágicas. Esto dejó en claro que él jamás había nacido de nuevo. Él recibió una nueva forma de ver las cosas. Sin embargo, la raíz seguía tan podrida como al principio. Su pecado no había sido removido de su corazón, no había sido perdonado. Estaba tan vivo como desde siempre. Debes saber, mi hermano, que no todo cambio es un verdadero cambio.
Unos, todo lo que pueden tener es un cambio civil, un cambio moral. El Evangelio no promueve un cambio moral. La intención del Evangelio, escuche mi hermano, no es hacerte una buena persona, no es hacerte un buen ciudadano. Muchos buenos ciudadanos, muchas buenas personas estarán en el infierno. Esa no es la intención del Evangelio. Y ese no debería ser tampoco tu intención. No es tener un corazón, no es tener otro corazón, otra perspectiva de la vida. Tu meta es tener un nuevo corazón. Y eso es lo que deberías de preocuparte. Realmente, Señor, me has dado un nuevo corazón. Si no tienes la certeza, pídeselo. Jesús tiene el poder. Él es el único que tiene la autoridad para dar un nuevo corazón, para recrear un nuevo hombre, una nueva mujer. Todo cambio, no todo cambio es un verdadero cambio. Todo lo que pueden tener es gracia común del Espíritu. Gracia común, no gracia salvífica. Todo lo que puedes tener serán también fuertes restricciones del Espíritu por medio de impactar sus conciencias. Al despertar a los terrores del infierno, mis hermanos, muchos son restringidos en sus pecados. Muchos tienen la tentación en ciertos pecados, pero saben, esto me puede condenar. Quizás esto sería una clara evidencia de un castigo. Se restringen por miedo. Es solo la gracia renovadora la que puede hacer más que un cambio moral, un cambio salvífico. Muchos podrán estar bajo un poder restrictivo, pero no bajo un poder santificador, fruto de la gracia. Ahora, quizás alguno se pregunte, pero ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué permite que estas personas suban tan alto en la escalera de la salvación al punto de participar aún del Espíritu Santo? ¿No es acaso esto deshonesto que Dios permita que estas personas abriguen una falsa esperanza, creyéndose verdaderamente cristianos por las pruebas que pueden notar en ellos mismos y al final se perderán? Hermanos, Dios les dio iluminación a sus mentes, de acuerdo a nuestro pasaje. Dios les dio una clara degustación de la salvación y de las cosas eternas. Y aún les dio más, les permitió participar activamente de los beneficios y privilegios del Espíritu Santo. Sin embargo, estos no se arrepintieron. Sin embargo, no confiaron en Él, no fueron persuadidos de la verdad del Evangelio. En el juicio Dios le dirá: ¿qué más podría haber hecho yo por ustedes que no haya hecho ya? ¿Qué más? Pero ustedes no quisieron y siempre resistieron a mi espíritu. No tienen excusa. Apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Todo esto, mis hermanos, no lo digo con la intención de desanimarlos, sino para despertarles e instarles a que se aseguren de que sus cambios visibles no procedan solamente de una transformación moral, de que la luz del Evangelio ha resplandecido en sus mentes, que no proceda de simplemente un cambio de corazón, de una forma diferente de pensar. No es lo que quiero hacer, mis hermanos, no es mi intención. Es con el propósito de que examines tu vida hoy que hay tiempo. No vaya a ser que tú también participes del Espíritu Santo solamente como una cadena restrictiva que te enfrena de enlodarte en los pecados que aún amas. Agrego la palabra amar, porque hay una gran diferencia cuando un cristiano peca y un incrédulo peca. El pecado en cualquier forma es malo, pero hay mayor pecado cuando se peca amándolo que cuando se peca aborreciéndolo. Los cristianos pecan el pecado que aborrecen. Hay una gran diferencia. Lo digo, mis hermanos, para que se aseguren de que toda bendición que hoy tienes proceda de la certeza de tener a Dios como Padre y no del beneficio de estar muy cerca como invitado a la fiesta de los hijos que son celebrados. Muchas personas reciben la respuesta a sus oraciones contestadas,
Y de ahí derivan la seguridad. Si Dios no me amara tanto, no me concediera las oraciones, no me concediera las peticiones. Estás tan cerca de la obra del Espíritu Santo en medio de su iglesia, que es común que el más impío de entre nosotros, el corazón más endurecido, incrédulo entre nosotros, cuando la iglesia interceda por él, en la misericordia y bendita bondad de Dios, reciba su petición. Están tan cercas. Lo digo, mis hermanos, para que te asegures de no ser solamente beneficiado por la iluminación que trae su palabra, o de la degustación del don celestial, o aún más de la participación del Espíritu Santo con dones, con influencias, con poderes restrictivos en tu corazón. Cosas que al final te dejarán sin excusa ante tu constante resistencia. No vaya a ser que tú seas uno más de los que el Señor dirá: ¿qué más podría haber hecho por ti que no hice ya? ¿Dónde más querías que te colocara? Pero aún te resististe. Sí, te congregaste. Sí, aprendiste de la palabra. Sí, aún la enseñaste. Pero tú te resististe. Todo esto, mis hermanos, toda esta forma de participación del Espíritu Santo beneficia temporalmente. Es la gracia, es la plenitud del Espíritu lo que trae beneficio eterno, una garantía, un sello. Amados, déjeme decirle que no hay cambio, no hay conversión, no hay don que pueda mantenerte firme el día del juicio. Solamente la operación poderosa de la obra salvífica del Espíritu Santo en el corazón de los hombres. Tu buena conducta no te recomienda delante de Dios. Te recomienda delante de los hombres, pero no delante de Dios. Solo la justicia de Cristo te recomienda delante de Dios. Deja de confiar en todas aquellas cosas que no proceden de la gracia especial, tus dones, tu buen comportamiento, tu conducta, en cómo aborreces ciertos pecados, en cómo has cambiado tantas cosas, si has dejado cosas buenas y has dejado cosas malas por seguir. Deja de confiar en eso. Deja de edificar sobre la arena y asegúrate de que solamente estás confiando en Cristo. Cuando las acusaciones del diablo contra tu seguridad de salvación vienen a la mente, no pienses: sí, he abandonado el pecado. No es ahí donde va a estar tu confianza. Oh, sí, me he arrepentido. No es el arrepentimiento lo que te salvará. Es Jesús. Es Jesús. Si no tienes la certeza, mis hermanos, esfuérzate, trabaja duramente, llora al Señor, pídele una conversión genuina, ruega a Él por un cambio, pero no un cambio moral, un cambio salvífico. Señor, quita mi corazón de piedra y ponme uno como el de Cristo. Que la plenitud de tu Espíritu Santo venga a mí en su totalidad y no solamente en parte, no solamente una migaja. Dame todo de ti, Señor. Hazme un hombre, una mujer completamente nueva. Jesús prometió que todo aquel que se aparte de sus pecados y confíe solamente en Él, Él le dará su Espíritu como una real posesión de que lo sostendrá hasta el día final. ¿No quieres que Él envíe su Espíritu a ti? ¿No deseas que sea el Espíritu Santo quien te posea? Pídeselo. Él puede dártelo. Pongámonos de pie, mis hermanos, y vamos a orar al Señor, y después vamos a adorar con un canto a aquel que puede hacer las cosas nuevas.